Doctora, ¿Qué tal? Buen día. ¿qué tal? Buenos días. Acá ya habilité para compartir la pantalla. Si vos tenés ahí las imágenes, ya cuando quieras, no hay ningún problema. Dale, dame un segundito, que yo tengo que saber cómo hacer esto. Damos un ratito más. No, si querés empezar, no hay ningún problema. Yo voy admitiendo en todo caso a los que vea que están esperando. Bueno, como ustedes quieran, no sé cuántos son en total. Y aproximadamente 60. 60 y hay 22, pará, no sé un poquito. Ah, mira, Si no- son 5 comisiones las que tienen que participar. Ok, bueno, damos 5 minutos, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema. Dale, yo mientras... Buenísimo. Arrancamos. Bueno, entonces arrancamos. Chicos, me presento, yo soy la doctora Boyano, soy médica psiquiatra del hospital de clínicas. Ustedes están cursando ahora semiología y esta es la parte de psicosemiología. Les preguntaba si habían visto funciones psíquicas superiores porque vamos a hablar mucho de eso. Específicamente vamos a hablar de la psicosis y cómo es la psicosemiología de la psicosis. Vamos a usar alguna suerte de clasificaciones, pero lo que yo voy a buscar en esta clase es que entiendan de qué manera se presenta un paciente que está psicótico y de qué se trata estar psicótico. ¿Bien? Como una suerte de definición, decimos que la psicosis es un trastorno sindromático o estructural que puede ser primario o secundario, y que se caracteriza por una alteración en el juicio de la realidad. Tenemos que definir entonces qué es el juicio de la realidad y cómo se construye el juicio de realidad. De lo que han aprendido hasta ahora en las dos clases, ¿alguien puede decir algo de lo que es el juicio de la realidad? Dejo que abran micrófonos para que hablen, así no hablo La solo. capacidad de diferenciar la realidad de la fantasía. Muy bien. ¿Y qué funciones psíquicas necesitas para eso? Esa ya es más difícil. Está muy bien esto de la capacidad de distinguir la realidad de la fantasía. Hablamos de lo externo y de lo interno, de que lo externo sea correcto en lo que estamos captando y lo interno también, ¿sí? El juicio de realidad es una conclusión a la que llegamos asociando ideas, y no solamente ideas, sino los estímulos que vengan desde el exterior. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesito para hacer un buen juicio de realidad? Necesito lucidez, necesito una atención conservada, necesito un pensamiento bien organizado, necesito que la sensopercepción esté bien, necesito que mi afectividad no esté condicionada, y necesito que la voluntad esté más o menos bien. ¿Sí? No es lo principal, pero podríamos decir que atención, pensamiento, sensopercepción y afectividad son importantes en la construcción del juicio de realidad.
¿Bien? Y si yo digo que el juicio de realidad es una conclusión que se obtiene relacionando ideas, tenemos que pensar, bueno, ¿qué ideas tiene esta persona en la cabeza? ¿Bien? Cuando hablamos de ideas en psiquiatría, vamos a hablar de pensamiento, ¿sí? Y la manera que yo tengo de ver qué piensa un paciente, cómo piensa un paciente, es hablando con él, ¿sí? Yo no le escaneo el cerebro y le digitalizo los pensamientos. Por el momento, por ahora, eso no se puede hacer. Entonces, la posibilidad que yo tengo de saber qué tiene alguien en la cabeza es preguntándole. ¿Bien? Entonces tenemos que estudiar un poco el pensamiento también en esta clase. En la definición van a ver que abajo dice que la afectación de las otras funciones psíquicas superiores sucede habitualmente, pero no es patognomónica, porque si hablamos de psicosis, hablamos de alteración en el juicio de la realidad. En una suerte de clasificación vamos a hablar de psicosis primarias y psicosis secundarias. Dentro de lo que son las psicosis primarias, decimos en ellas que el juicio está desviado. Esta palabra es importante. En las psicosis primarias, el juicio está desviado. ¿Qué cuadros cursan con esto? Las esquizofrenias, la fase maníaca del trastorno bipolar tipo 1, los trastornos delirantes crónicos, las psicosis agudas, las psicosis breves, las psicosis reactivas y las psicosis compartidas. O sea, fundamentalmente, los trastornos psicóticos en donde es el psiquismo lo que falla, ¿sí? Ahí voy a ir un poquito a cada una de ellas en un rato, pero quiero presentarles la clasificación primero. Y en las psicosis secundarias, no es específicamente el pensamiento solo lo que falla, sino que según de qué trastorno estemos hablando, vamos a hablar de diferentes tipos de alteración en el juicio. En las psicosis secundarias, para hablar groseramente, vamos a hablar de 3 cuadros. El delirium o síndrome confusional agudo, en donde el juicio está suspendido, ahí les explico por qué. Las demencias, en donde el juicio está debilitado, ahí les explico por qué. Y los retrasos mentales, en donde el juicio es insuficiente. ¿Bien? Vamos desde acá. Quedó entonces que psicosis primarias cursan con juicio desviado. Ahora, cuando hablamos de psicosis orgánicas o psicosis secundarias, y tenemos que hablar del síndrome confusional agudo, dijimos el juicio está suspendido. ¿Por qué? A ver si me ven esto. Porque en un paciente con un juicio suspendido, yo estoy diciendo esto, el paciente venía con un juicio normal, conservado. Hay una causa que interrumpe ese juicio, y en este periodo de tiempo hace que ese juicio esté suspendido. Pero una vez que remite esa causa, el juicio sigue conservado. ¿Está? En un psicótico, el juicio está desviado, y desviado queda, ¿sí? Ahora hablan los micrófonos. ¿Entendieron eso? Sí, Sí, sí. se entendió. Sí. Perfecto. Bien. Por eso me importa esta distinción de lo que es juicio desviado o juicio suspendido, porque cuando hablo de suspendido es temporal, entonces tengo que pensar que esa persona después vuelve a tener el juicio normal, ¿sí? O conservado. Nosotros, que tenemos juicio de realidad conservado, lo tenemos conservado hasta tanto haya algo que nos corra de esto, ¿sí? Pero nosotros podemos pensar, podemos tomar decisiones, podemos distinguir el adentro del afuera, lo externo de lo interno, podemos distinguir la realidad de la fantasía, ¿bien? El delirium o síndrome confusional agudo es un cuadro que van a ver infinita cantidad de veces, creo que tantas veces como van a ver los pasos de la gluconeogénesis, van a ver el síndrome confusional agudo, y está bien que sea así, y lo van a ver en la clínica mucho. No es esta la idea de dar clase de síndrome confusional agudo, pero se los menciono someramente porque al final tienen una clase de esto. Es un cuadro de psicosis secundaria, en donde lo que prima es las fallas atencionales, ¿sí? Y las fallas en la conciencia. El paciente tiene una interrupción de su lucidez, en realidad, y cursa fundamentalmente con alteraciones en la atención, en la orientación y
puede haber alteraciones sensoperceptivas, puede haber alteraciones en la voluntad, puede haber alteraciones en la afectividad, suelen estar, y el juicio se ve temporalmente suspendido. ¿Bien? Ya vayan sabiendo que es característico de los extremos de la vida. Piensen en un neonato no, pero en un chiquito muy chiquito que hace una convulsión febril, o que hace alucinaciones en un cuadro febril. Ese chico no es psicótico primariamente, ¿sí? Sino que en el contexto de la fiebre hay una anoxa que altera la homeostasis cerebral, que genera la irritación de la corteza, que genera la alucinación. Cuando esa fiebre cede, la alucinación desaparece. ¿Bien? En ese periodo, ese nene está confuso. Pacientes añosos que hacen un TEC, hacen un ACV, hacen un infarto, hacen una infección urinaria, hacen una neumonía, hacen un cuadro metabólico tipo hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, una hiperglucemia, una hipoglucemia, causas de tipo autoinmunes, causas tóxicas, causas endocrinológicas. Hay infinita cantidad de causas de síndrome confusional agudo, por eso es tan frecuente. ¿Bien? Es muy fácil entender que una persona que se golpea la cabeza puede estar confusa, ¿sí? En un TEC es muy fácil entender que una persona puede tener fallas en la atención y fallas en la orientación. Ahora, es más difícil entender que una persona con hiponatremia puede estar alucinando. Pero ¿qué pasa? Como esa hiponatremia altera la homeostasis de los electrolitos y de los radicales libres de oxígeno y de la liberación de calcio intraneuronal, es que genera cuadros de toxicidad cerebral y por eso genera la confusión mental, ¿sí? Como les dije, estos cuadros pueden cursar con alucinaciones, pueden cursar con excitación psicomotriz, pueden cursar con hipoactividad, pero lo más fundamental es la desorientación y la alteración en la atención. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Sí, perfecto. ¿Qué pasa en la demencia? En la demencia, vuelvan a mirar, el juicio venía así, ¿sí? Veníamos acá, en el juicio conservado. Pero como se van debilitando las funciones psíquicas, esto va disminuyendo, ¿sí? Por eso hablamos de que en la demencia hay un juicio debilitado, porque era normal, pero conforme se va perdiendo el caudal ideativo, la memoria, ya más avanzado la atención y la orientación también, es que el juicio se va debilitando. Por eso es que cuando una persona tiene una demencia clínicamente establecida, con alteración en el juicio, con un deterioro cognitivo franco, uno no debería dejarle tomar decisiones X, financieras, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo la capacidad de enjuiciar la realidad que tenemos nosotros que una persona cuyo caudal ideativo está absolutamente empobrecido por el transcurrir de los años o porque tuvo una ACV y se vio deteriorado. ¿Bien? Para hacer una distinción grosera, vamos a hablar de demencias corticales y subcorticales y mixtas. Corticales, principal causa más frecuente, el Alzheimer. ¿Bien? Las vasculares entran dentro de lo mixto porque comprenden áreas corticales y subcorticales, y las subcorticales, el Parkinson, la corea, la enfermedad de Wilson, entre otras, ¿sí? Y vamos a otra alteración del juicio, que es en el retraso mental. Para figurarlo, piensen en un retraso mental moderado, ¿sí? Una persona que tiene un caudal ideativo pobre, de inicio, de nacimiento, ¿bien? Ejemplo grosero, un trastorno generalizado del desarrollo. Esta persona no tiene capacidad de enjuiciar la realidad igual que una que no tiene esos trastornos. Entonces ahí hablamos de un juicio, si este era el normal, insuficiente, ¿sí? Siempre va a ser insuficiente, ¿ok? Esa persona tampoco debería tomar decisiones sola, por lo menos, en cuanto a cuestiones económicas, de frente a la ley,
decisiones en cuanto a comprar o vender, del manejo del dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caudal ideativo, porque la capacidad de posicionarse frente a la realidad no es la misma que de una persona normal. Y abajo dice esto de la deprivación sensorial. Puede haber alteraciones por deprivación sensorial fundamentalmente en pacientes que no duermen por deprivación de sueño, pero deprivación de sueño significa no duermo 3 noches seguidas y no duermo, no es que dormí todo un rato, ¿sí? Ahí se pueden ver cuadros psicóticos también temporales, porque una vez que cede, vuelve a tener capacidad de juicio. Pero un paciente que está con deprivación de sueño tiene el juicio alterado. Y dice ahí el tema de la luz, de los prisioneros, del encierro, eso también. Situaciones de estrés crónicas sería. ¿Bien? ¿Quedó hasta ahí? Sí, sí, se entiende. Bien, vamos ahora a hablar en serio. Vamos a hablar de las psicosis primarias, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes puedan empezar a pensar, a imaginar cómo es la presentación de un paciente que está psicótico. Y para eso tenemos que ir como repasando las funciones psíquicas que han visto. O sea, hacer todo el examen mental y decir, bueno, a ver, ¿cómo está la conciencia de este paciente? ¿Cómo está la orientación de este paciente? ¿Cómo está la atención, la memoria? Dijimos que, más que nada, tenemos que pensar en el pensamiento, en la atención y en la sensopercepción. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es un pensamiento normal? ¿Qué es el pensamiento, chicos? ¿Cómo me definen pensamiento, si alguno se anima? Sería la formulación de ideas, ¿no? De algún concepto, de Sí, algo por el estilo de eso. sí, Manteniendo también la atención y la parte de temporoespacial. sí, pero son 3 funciones diferentes, ¿eh? Te entiendo lo que me estás diciendo. Vos decís que para poder pensar ordenadamente tengo que estar atenta y tengo que estar orientada. Eso es correcto, ¿sí? Pero si yo quiero decir de qué se trata el pensamiento es una capacidad de base neuronal, si querés, de base intracerebro, porque por ahora es lo que sabemos, que me permite relacionarme con el mundo externo. En donde el sujeto es el humano, el objeto es el mundo externo o incluso el pensamiento, porque nosotros tenemos posibilidad de reflexionar, que es pensar sobre el pensar, y el sustento es el cerebro. Por ahora vamos a decir que nosotros pensamos porque tenemos sinapsis cerebrales. Esto hasta 2020 es así. Entonces, este pensamiento consta de un curso y de un contenido. ¿Bien? Cuando yo les digo algo a ustedes, busco empezar, desarrollar y finalizar para comunicar algo, ¿sí? Mi objetivo al hablar es comunicarles, es explicarles a ustedes. Si yo mezclo las ideas, si yo arranco por la última filmina, donde dice, creo que dice muchas gracias la última filmina, y no les digo mi nombre, ¿cómo hacen para entenderme? ¿Sí? El pensamiento tiene que tener un orden, el pensamiento normal. Tiene una manera de estar organizado, tiene una jerarquía. Yo tengo una idea principal y tengo ideas secundarias que puedo, porque si ustedes me hacen una pregunta, por ahí me desvío un poquito de mi idea principal, pero después sigo una línea. Y tengo un objetivo, tengo el objetivo de comunicar algo, de explicar algo. ¿Está bien? Tiene características, el pensamiento normal, de cierta elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto de que yo me puedo desviar un poquito, pero después vuelvo, porque tengo este objetivo. Puedo redundar en detalles, pero no me pierdo en los detalles, porque si no, no comunico. ¿Sí? Tengo el objetivo de comunicar, o sea que busca un fin práctico el pensamiento. Tiene jerarquía, tiene un orden, sigue las leyes de la lógica, ¿sí? Ese es el pensamiento normal. Entonces, cuando tenemos un paciente con el juicio de realidad alterado por una alteración en el pensamiento, vamos a hablar de un pensamiento en general desorganizado, ¿sí?
que no mantiene necesariamente la idea directriz. Y ahora me quedé en esta filmina porque les voy a ir dando ejemplos. El maníaco tiene algo que se llama taquipsiquia. ¿Saben lo que es la taquipsiquia? Pensar demasiado rápido. La aceleración del pensamiento, sí. La taquipsiquia puede llegar a ser tal que el pensamiento se disgrega. En vez de seguir un orden, se mezcla todo, ¿sí? Se divide en pequeñas porciones. Si esto se lleva al extremo, se llega a lo que es la ensalada de palabras o el pensamiento completamente incoherente. Son esos pacientes que dicen palabras sueltas, inconexas, que no tienen que ver una con otra. ¿Bien? Entonces eso sería una alteración en el curso del pensamiento. Y si yo hiciera en cantidad, pero hacia abajo, hablaría de una bradipsiquia. Es ese pensamiento lento, entorpecido, que comunica muy despacio, pocas ideas, ¿sí? Que es característica de los cuadros, por ejemplo, depresivos serios, ¿sí? De una melancolía, podría ser un pensamiento bradipsíquico. O mismo de un síndrome confusional agudo podría cursar con una bradipsiquia. O sea, es un curso enlentecido del pensamiento. ¿Qué pasa en la esquizofrenia? En la esquizofrenia el pensamiento se disgrega completamente, ¿sí? Se fragmenta. Entonces, estas leyes de asociación que seguían la lógica de las que yo hablaba recién en un pensamiento normal, no se respetan. Y el paciente habla de cosas que tienen sentido en su propio mundo, pero no en el mundo comunicacional con otro. ¿Bien? Entonces, por ahí habla de una porción del delirio y después salta a lo que pasó en su casa el día anterior. ¿Bien? Y no parece haber una conexión entre eso que habla del delirio y lo que pasó el día anterior. Es un pensamiento disgregado, ¿sí? Además, puede haber alteraciones en el contenido del pensamiento. Nosotros vamos a hablar de ideas normales, si se quieren, o ideas sanas, o ideas patológicas. Los pensamientos delirantes son ideas patológicas, ¿sí? ¿Alguien sabe la definición de delirio o de idea delirante? ¿Los escucho? ¿Nadie sabe la definición de idea delirante? No, yo no. Nadie la sabe. Bueno. La idea delirante se define como una idea errónea, que es rígida, que choca con la realidad y que es irreductible a la posibilidad de ser distinta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo intento decirle al paciente que esto es de otra manera y no se puede decir reductible, ¿bien? Y además condiciona la conducta. Ejemplo, si yo les digo que soy una enviada de Dios, que esta clase es una puesta en escena, pero que en realidad busca, no sé, tener contacto con ustedes para que después Pablo Farelo tome información y, no sé, y se la pase al presidente, ustedes me van a decir, bueno, es una idea que no parece ser coherente con la realidad, no parece estar dentro de los límites de la realidad. Y yo tengo la convicción irreductible de que esto es así. No, chicos, yo sé que parece raro, pero esto es así, ¿sí? Ahí hablamos de irreductibilidad. Condiciona la conducta, ¿por qué? Porque si yo estoy pensando que a mí me están mirando, que Pablo está tomando información, yo me voy a cuidar mucho más en lo que digo y lo que no digo, ¿bien? Y que si alguno de ustedes intenta razonar conmigo de que esto no es así, no puede, porque yo tengo la rigidez y la convicción de que esto es así. Y en este tipo de idea que yo les planteo, vamos a hablar de una cuestión paranoide. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que hay una suerte de persecución, ¿sí?
Esto es lo que se presenta fundamentalmente en las esquizofrenias, ideas de tipo paranoides. ¿Bien? Para que se pueda dar una idea delirante, tenemos que entender que algo de la realidad ha cambiado, ¿sí? Para el paciente. Porque si se dan cuenta, es una idea muy íntima esta, es una idea muy autista en cierta forma. Porque es muy difícil que compartamos alguno de nosotros una idea delirante. Cada uno puede delirar a su manera, pero es muy difícil que nosotros, digamos, que yo diga, sí, me persiguen, y que vos me digas, sí, sí, a vos específicamente te persiguen por A, por B y por C. ¿Bien? Entonces, esa es la definición de ideas delirantes. ¿Se dan cuenta que ese juicio de realidad está desviado? ¿Eso lo ven? Si yo hablo de una idea delirante, ¿se nota cómo el juicio está desviado? Sí, sí. Bien. Sí, Estas ideas están presentes en las esquizofrenias, en el trastorno maníaco pueden estar presentes, pero de otro tinte. Suelen ser ideas megalómanas, en donde el paciente cree que tiene alguna misión que cumplir, que es alguien especial, que tiene por ahí una cuestión mística, que puede con todo, que él va a poner una empresa y que va a ganar, y hace compras absurdas porque total las voy a poder pagar, porque yo voy a poder... Que en ese caso además no está solamente el pensamiento, está condicionado por una afectividad grandilocuente. Es un paciente que contagia risa de lo bien que está, que se siente que puede comerse el mundo, ¿bien? Pero si uno lo evalúa seriamente, entiende que se alejó de la realidad, ¿sí? Por eso hablamos de que en la manía el juicio de realidad está desviado. En los trastornos delirantes crónicos son caracterizados, como su nombre lo indica, por el contenido delirante fundamentalmente. No cursan en general con alteraciones en la sensopercepción, pero sí con una idea delirante de tipo en general persecutoria o reivindicativa o celotípica. Si yo estoy convencida en una celotipía, celotipia es, para los que no saben, los celos patológicos, ¿sí? Si yo estoy convencida de que mi marido me engaña y ese convencimiento no lo puedo sacar bajo ningún punto de vista, voy a evaluar toda la realidad en función de eso. Voy a decir que si se junta con alguien del trabajo, en realidad es para engañarme a mí. Que esta reunión no es una mentira, porque él está buscando otra cosa, está buscando engañarme. Y aquellas cuestiones que tiene que resolver en el trabajo, bueno, es porque tiene que ocultar las mentiras que me ha dicho. Entonces toda la realidad se establece en un delirio. Ahora, si salimos del tema de los celos, puede funcionar. Es una persona que puede trabajar medianamente, que si no se le toca el delirio, no se nota tanto, pero en cuanto se le habla del marido, sí, bueno, pero mi marido, vos sabés cómo es muy mentiroso, el tipo me engaña y bueno, yo me hago la tonta, pero, ¿sí? Esos son los cuadros delirantes crónicos. Las psicosis agudas se dan fundamentalmente en retrasos mentales que eclosionan en un momento de mucho estrés con alguna idea delirante que después remite en general, ¿sí? O psicosis breves, que son pacientes que no tenían ninguna patología previa, que hacen una psicosis y que después remite, ¿sí? O en algunos casos que queda cierta idea rara. Y hablamos de que la sensopercepción en general también se altera en estos casos. La sensopercepción es la capacidad que tenemos mediante los 5 sentidos de percibir al mundo, ¿sí? A partir de la sensopercepción también vamos a construir pensamientos. Y a partir de la sensopercepción más los pensamientos vamos a construir el juicio de realidad. Cuando nosotros estamos frente a estímulos conocidos, que percibimos todos de conjunto, nada nos impacta particularmente, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a darle como muchísima bolilla a alguna cosa,
toda la realidad se empieza a transformar. Una cosa es que, ejemplo, el chico adolescente que va cambiando el cuerpo, ¿sí? Sí, empieza a tener más barba, se ve que las facciones cambian, nota que su voz empieza a cambiar, pero ¿qué pasa si hay algo de esa cara que se le hace más importante que el resto? Ejemplo, ¿qué pasa si yo me miro al espejo, yo no, un varón que está transcurriendo la pubertad en donde realmente hay cambios físicos, pero se mira al espejo y empieza a prestarle particular atención a la nariz, ¿sí? Y dice, che, mi nariz está cada vez más grande. Che, esta nariz está distinta de ayer. Che, la nariz, tengo algo en la nariz, se me tuerce la nariz. La nariz está rara, está aumentada de tamaño. Entonces hay una porción de la realidad, hay una porción que se agranda en cuanto a la posibilidad de generar algún trastorno sensoperceptivo, ¿sí? Cuando los estímulos son tomados todos en conjunto, en general ninguno molesta demasiado, pero cuando hay uno que se hace de particular importancia y resalta frente al resto, puede generar algún tipo de alteración sensoperceptiva. Las alteraciones sensoperceptivas van a poder ser de los 5 sentidos que tenemos: vista, tacto, olfato, gusto y senestésicas. Una alteración sensoperceptiva se denomina una alucinación, ¿sí? Una alucinación es una percepción sin objeto. Yo veo algo donde no está, yo escucho algo que no existe. Es una percepción. Sí. Quedarían 5 minutos aproximadamente. Cualquier Sí, cosa, si se corta, esperamos 5 minutos y nos volvemos a reconectar, ¿puede ser? Si dale. seguir. ¿A esta misma? Sí. Creo que llegamos, porque me falta muy poquito. Perfecto. Gracias. Porque no sé a las preguntas, pero bueno. Entonces, definimos alucinación como una percepción sin objeto. Veo algo que no existe. Escucho algo que no existe. Eso es característico de la esquizofrenia, de la manía, los trastornos delirantes crónicos no tanto, de la psicosis agudas puede estar, de los trastornos del síndrome confusional aguda puede estar también. Hay otras alteraciones sensoperceptivas, por ejemplo las ilusiones. Las ilusiones son percepciones deformadas de un objeto real. Esto, que ustedes distinguen como virome, si yo tengo una ilusión, puedo decir, no, es como una serpiente eso, es como una serpiente medio naranja que se mueve, ¿sí? Eso es una ilusión, es una percepción deformada de un objeto real, que se da en estados, por ejemplo, por alteraciones catatímicas. Catatímicas porque si la afectividad está condicionada, por ejemplo, al miedo, es muy probable que un objeto sufra una ilusión. Ejemplo, voy caminando a la noche por un campo y veo un pedazo de tronco y pienso que es un animal que se me va a venir encima, ¿sí? Esto es súper característico del síndrome confusional agudo. Van a ver que los pacientes le van a decir, a la noche hay como unos bichos que vienen y es la cortina que se mueve, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay un objeto real y la percepción se deforma. Y la alucinosis es una percepción alucinada, pero con corrección de juicio. Yo veo un perro, pero como estamos en un hospital y digo, no puede ser que haya un perro acá, corrijo y digo, no, algo me pasa, que estoy viendo cosas que no existen, ¿sí? Eso sería otra alteración sensoperceptiva. También característica del síndrome confusional agudo, no tanto de estos cuadros, ¿sí? Nos conectamos un segundo de vuelta para ver tratamiento y para hacer preguntas. ¿Dale? Dale. Ahora nos volvemos. Vale, profe.